rumbo al Bicentenario. Carla Jara, muy Chao. bonita esa mascarilla que te estás poniendo, la de la conmemoración del Bicentenario, ¿no? Hemos firmado el cuaderno, el libro conmemorativo del acta de la independencia, ¿no? Ya en el Bicentenario, una iniciativa que precisamente conversábamos anoche con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Lucho Trizano se está preparando ya para poder integrarse a nosotros porque, bueno, el Perú ha tenido este triunfo importantísimo contra Paraguay ya en penales y nos acabamos de enterar en estos minutos que el próximo rival en la Copa para el Perú será nada menos que Brasil, que le ha ganado a Chile también en un partido sumamente ajustado. En este caso ha quedado 1-1 y bueno, estamos celebrando y por supuesto ya preparándonos para lo que será este importantísimo y sin duda difícil partido contra Brasil. Está Lucho Trizano ya con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Sí, estamos festejando lo que es un resultado positivo. Esperamos lo que viene ahora, ¿no? Lo que viene ahora, bien lo has dicho, ya se sabe que es Brasil el rival, ganó con lo justito a Chile, ¿ah? Tampoco es que le sobró demasiado al cuadro brasileño, no estamos como para tampoco pensar que vamos a conseguir un resultado excepcional contra los brasileños, pero tampoco es para pensar que no se puede hacer algo importante en este partido que puede ser fundamental en el sueño de llegar a hacer una final de Copa América. Ahora, paso a paso, ¿no? Exacto. ¿Cómo, antes de entrar o de volver al tema Brasil, cómo viste a la selección de Paraguay? Por supuesto tenemos la baja de Carrillo que lamentar, bueno, un papel destacadísimo de Gales, hemos tenido los goles de la Padula. ¿Cómo has visto a esta selección? Y por supuesto, como lo comentabas en el noticiero, el estoicismo de Gareca, que yo creo que sirve mucho en estas circunstancias, ¿no? Sí, ahora, una selección que, vamos a ser claritos en un tema, en el marcador estuvo debajo en el resultado al principio, con un gol muy temprano por parte de Paraguay, muy tempranero, que de alguna u otra manera pudo haber hecho pensar que podía caerse la selección nacional. Y otro tema también que me parece importante, el gol del empate, el que cierra el resultado, el 3-3 es sobre el final del partido, algo que pudo también golpear anímicamente a la selección cuando venía la tanda de penales. Tú manejas el partido, lo vas ganando y en la última acción prácticamente te empatan. Lo que viene sin duda puede encontrarte golpeado anímicamente, pero la selección no se encontró en ese nivel y termina por ganarlo por penales. Actuaciones individuales importantes las hubo. Lo de Carrillo, excepcional, pero lamentablemente no estará en el siguiente compromiso. Habrá que analizar quién puede ser reemplazante de Carrillo entendiendo la situación. Lo de la Padula también muy bueno arriba, peleando cada pelota, marcando 2 goles, se le abrió el arco a Gianluca Lapadula y esto es importante. Este es el momento de la expulsión de Gómez que pierde los papeles, ¿ah? Se quiere encima de Ostojic, el árbitro del compromiso. Para mí exageraron en la expulsión del jugador paraguayo, pero quedaba con 10 hombres y a pesar de eso, la garra paraguaya también aparecía para ser determinante y poder alcanzar nuevamente el empate cuando Perú lo ganaba por 2-1. Un marcador en el cual pasaba a ganar Perú en un momento, pasaba a ganar Paraguay luego o al inicio, después terminan por igualar sobre el final, muy peleado, sumamente interesante el cotejo y esta es la primera amarilla. Una jugada muy parecida, ¿no? Por la forma como termina por pisar al rival. En las dos acciones son similares, en distintos lugares de la cancha, pero en ambos casos Carrillo lamentablemente se gana la amarilla con justicia. Puede estar desesperado Carrillo en la acción. Esta es la pelota de Yotun, que termina por desviarse en el futbolista paraguayo y termina por superar al portero Silva. En el camino se desvía en Robert Rojas y termina por vencer al portero paraguayo. Ahora, sí, Lucho, no, lo que pasa es que lo que voy así cotejando de lo que señalas es que de todas maneras lo que se ve, a pesar de la baja sensible de Carrillo, es una selección bastante pareja en estos momentos, a pesar de que, como señalas, hemos sufrido por momentos del partido, pero uno veía, por ejemplo, un papel también destacado de alguien como Yotun. De acuerdo. A ver, por ejemplo, es importante lo que señalas. La aparición además de otros nombres como el de Santa María en la zona posterior. Santa María no jugó un solo partido en la Copa América. Y en realidad no desentonó. Al principio parecía caminar por la cornisa con 2 faltas que terminaron por provocar amonestaciones del árbitro, que uno podía sospechar por ahí que si seguía en esa revolución podía ganarse una amonestación y su expulsión. No fue así, pero es otra alternativa que tiene la selección. Lo de Yotun fue superior a lo de partidos pasados. También la confirmación de Cueva y su gran momento.
al margen del penal. Saquemos el tema del penal. Vayamos a lo que hizo Cueva durante los 90 minutos y fue realmente destacable. Y después en los penales lo de Yotún fue fenomenal, ¿no? Marcando un gol con una frialdad notable. Aquí lamentablemente Ormeño, yo lamento mucho que Ormeño haya fallado, pero sobre todo Cueva. Realmente me da mucha lástima, mucha pena que sea Cueva el que termine por errar, porque era su gran opción, ¿no? Era el penal. Si marcaba Cueva era una revancha maravillosa, porque significaba el gol que le daba a Perú la clasificación a la siguiente ronda, pero lamentablemente Silva lo intuye y se lo ataja, ¿no? Ahora, Lucho, volviendo a Brasil, ¿cómo encarar este partido? Bueno, con Brasil, valgan verdades, hay que esperarlo. A Brasil de palo y palo, de jugar de igual a igual, no funciona. No estamos en este momento con los jugadores y en el nivel como para Perú salir a encarar un partido con las mismas armas que Brasil. A Brasil hay que respetarlo, pero también hay que tomar medidas defensivas importantes para tratar de contragolpearlo. Creo que a partir de ahí Perú puede armar algo importante. Esperar a Brasil entendiendo que hay que, después de la experiencia del partido pasado, no puede quedar tan suelto Neymar. No puede ser un jugador tan libre Neymar como lo fue en el primer compromiso. Creo que de ese Perú, a pesar de que ha pasado muy poco tiempo, a este Perú hay una madurez y ha encontrado el técnico Ricardo Gareca una funcionalidad importante, pero la ausencia, repito, de Carrillo de cara al tema ofensivo. No hablemos del tema defensivo porque ahí Carrillo aporta, pero no es la valoración más importante que tiene Carrillo en un campo de juego. Sí, la parte ofensiva, y Perú va a estar diezmado porque es un jugador diferente, que es el hombre de la fantasía, de la maniobra por derecha, del descontrol para los defensores. Aquí, por ejemplo, es una muestra clarita en este gol de la Padula lo que es capaz de hacer Carrillo, y eso nos va a faltar seguramente en el partido contra los brasileños, ¿no? Perfecto, Lucho. Bueno, estaremos entonces muy pendientes. Vas a continuar además con la información en pared, así que seguimos informándolos en TV Perú de todos los pormenores de este excelente día para el fútbol y esperemos que una buena próxima semana también. De acuerdo, y seguramente el lunes, ojalá nuevamente en cara a cara con otra victoria, pero ante Brasil. Sería extraordinario realmente. Acá tienes tu cupo, Lucho Trizano, te esperamos. Perfecto, sí. Gracias, Lucho. Vamos a continuar. Nosotros vamos a pasar, por supuesto, a ya el tema de la situación política, que vuelve a estar muy centrada, cómo no, en la economía y en lo que tiene que ver con las señales que vaya emitiendo el señor Pedro Castillo. Ahora ha sido un día bastante peculiar, porque tuvimos un tuit del señor Cerrón que continuaba a lo que había dicho el señor Bermejo, ayer el congresista electo, advirtiendo que ellos estaban recogiendo las firmas para para un referéndum, para ir a una asamblea constituyente que sabemos que tiene una controversia esto constitucional. El señor Cerrón tuiteó que era un compromiso ineludible del próximo gobierno, el de la Asamblea Plurinacional Constituyente, y que esto no se podía resolver en el Congreso entrante, sino forzosamente vía un referéndum y una asamblea. Y si bien el señor Castillo ayer había dicho que le iba a pedir al Congreso, antes que nada, agendar el tema de la Asamblea Constituyente, vamos a ver qué significa esto, el señor Aníbal Torres, asesor legal de Castillo, ha salido a decir y a reiterar ahora, porque no es primera vez que lo dice, que Castillo y Cerrón están distanciados. Esto, por supuesto, todo este anecdotario tiene un correlato en los mensajes que van recibiendo los actores económicos, y si bien estamos evidentemente embarcados en una agenda de cambio, así lo estipula el mandato electoral, también tiene que ser una agenda que incluya a la otra mitad del país y, por supuesto, que de alguna manera tranquilice también a estos actores económicos. Vamos a ver si este balance, este equilibrio se va consiguiendo, y vamos a conversar de estos y otros temas con Luis Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, lo primero, y yo hablaba de la Asamblea Constituyente, porque conversando con actores económicos, no solamente economistas, personas ligadas al capital, como se dice y demás, todos, la primera preocupación o la primera inquietud es precisamente la de la Asamblea Constituyente. Yo creo, además, porque no queda claro cómo sería convocada esta, no queda claro cuál sería la característica de ese supuesto momento constituyente, y no queda claro, por supuesto, qué efecto tendría esto en la economía y el modelo económico, como se dice, del Perú. Creo que ese es el tema más álgido, porque lo que estamos viendo ahora con el presunto gobierno del señor Castillo
es una serie de una gran contradicción, ¿no? Por un lado, está el señor Franque, su asesor económico, moderando muchísimo los mensajes económicos, quitando mucho de los temas más disruptivos que atemorizaba, digamos, a los agentes económicos. La cúspide de estos anuncios ha sido la oferta a Julio Velarde para que permanezca al frente del BCR. Todo eso por un lado, y de hecho ha tenido, digamos, un reflejo en una apreciación del tipo de cambio, se ha tranquilizado un poco el mercado. Pero por otro lado, este mensaje moderador tiende a ser, digamos, se contradice con los mensajes de una asamblea constituyente que, como hemos escuchado a muchos especialistas, se riñe con la constitución actual. Tendría que haber una ley o una modificación constitucional, como hemos escuchado, y eso introduce un alto nivel de incertidumbre. Y en el momento en el cual se necesita menos incertidumbre, la economía se está moviendo nuevamente, el entorno externo es favorable, pero mientras estemos con un nivel de incertidumbre y contradicciones, la verdad, creo que la recuperación de la economía va a ralentizarse y eso va a pasar factura al ciudadano a pie que quiere trabajo y quiere estabilidad. Hace un par de días tuvimos una interesante conversación con Ollanta, expresidente en cuyo gobierno usted trabajó, y él fue, digamos, yo creo, muy honesto en explicar su razonamiento del cómo en un principio él había tenido la propuesta de la constituyente y luego se dio cuenta de las circunstancias, es decir, que había una mayoría del país que en todo caso o no estaba segura o estaba votando en contra de una alternativa como esa, y él interpretó esa situación. Ahora el tema con Castillo es que él parte, digamos, como decíamos, con el tanque todavía menos lleno, porque su primera vuelta pues es un candidato en realidad inédito, en el sentido que ha obtenido menos del 20% para pasar esta segunda vuelta. Entonces también hay ahí como un balance, ¿no, Miguel? De una demanda de cambio, pero una demanda también de realismo. Y el tema de la constituyente de repente tendría que abordarse en algún momento, se podría abordar de una forma en la cual no genere esta inestabilidad. Lo que pasa, Enrique, es que la constituyente, digamos, la constitución es la carta magna, es la ley de leyes, es digamos, las reglas del juego claves que rigen el funcionamiento de una economía, una sociedad. Entonces, para saber, digamos, qué cosa requiere cambiarse, hay que saber cuál es el problema. Y lo que en su momento conversábamos con el presidente Humala, recuerdo hace ya 10 años, era su gran preocupación por tener un crecimiento más inclusivo, lograr que el crecimiento que habíamos tenido se convierta en desarrollo y tratar de tener recursos para darle servicios a los más pobres en las zonas rurales. Creo que esa problemática, si bien se avanzó, sigue estando muy vigente, como hemos visto en los resultados de las elecciones. Y la pregunta es si es que los cambios en la Constitución van a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se sienten marginadas. Y yo creo que si no entendemos cuál es el problema que requiere resolverse, no hacemos flaco favor, hacemos tratando de cambiar todas las reglas. A mí me queda claro que se pretende respetar la autonomía del Banco Central. Creo que en eso hay un consenso incluso de los partidos de izquierda, y lo hubo hace 10 años, lo hay ahora. Pero definitivamente cambiar, digamos, factores tan importantes como el rol del Estado en la economía es un tema preocupante, porque con ajustes el Estado puede cumplir con las funciones que tiene encomendadas. Los servicios de salud, de educación son malos, son deficientes, la regionalización no ha funcionado y esos temas no se resuelven necesariamente cambiando aspectos de la Constitución. Hay temas de gestión, hay temas que se pueden definitivamente mejorar, pero no se llega a entender cuál es esta necesidad de cambiar todo. Estos cambios refundacionales lo que tienden es a destruir todo lo que se construyó y a asumir la economía en un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, tendríamos que saber qué cosas quieren resolver. Eso no me queda muy claro, Enrique. Sonrío, Miguel, porque estoy acordándome con su respuesta de lo que dijo Castillo ayer, que decía... No me pidan pues que sea un mago, ¿no? Si es que voy a seguir con la misma Constitución. En realidad, más bien asumir que con la Constitución va a cambiar todo. De repente allí está el truco de magia difícil de explicar. Usted escribió un libro muy interesante
sobre, en fin, las falencias actuales y este momento como una oportunidad. Si tenemos que resumir en economía, con esta demanda de cambio, con esta protesta, ¿no?, esta insatisfacción de un sector, de un lado excluido, pero yo creo que también de otro sector que ya estamos hablando de una especie de clase media que está demandando mejor calidad de servicios. Usted lo acaba de describir. ¿Cuál es el margen que tiene el Estado para mantener de alguna manera los puntos buenos de la economía, comenzando por la macro, por supuesto, pero también ir atendiendo estos vacíos que tenemos? A ver, yo creo que hay como que 3 o 4 aspectos que de hecho fueron, ayer hubo un seminario muy importante que organizó el MEF en el marco de su aniversario 200 Sí. y convocó a un conjunto de exministros de Economía y en otras carteras. Y creo que lo central, de verdad, para que un país pueda atender sus desafíos es crecer y crecer con estabilidad. Y obviamente para poder crecer se requiere inversión y si hay este cambio en las reglas del juego, evidentemente la inversión no se va a dar. Es más, los consumidores hoy en día están postergando muchas decisiones, ¿no? Hoy no me voy a meter a una deuda, digamos, hipotecaria, si no sé cómo va a ser, digamos, las condiciones que el banco me vaya a exigir, o si yo tengo dudas acerca de la propiedad, digamos, de un inmueble que estoy comprando o estoy alquilando. Entonces, creo que se tiene que zanjar esta incertidumbre que hay. Y para los desafíos estructurales que tenemos como país, yo creo que hay como que tres dimensiones que son claves para sintetizar. Uno es la necesidad de tener un país mucho más formal, porque lo que hemos visto durante la pandemia es que todas las medidas que el gobierno adoptó no llegaron a todos. Hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas, las más pequeñas no llegaron a recibir el apoyo, digamos, de la liquidez que el gobierno quería. Había un tema también de identificación de beneficiarios, no todos recibieron los bonos que hizo el gobierno. Entonces hay un tema de avanzar en la tarea de formalizar al país, de darle identidad a todos, una mayor bancarización, inclusión financiera, que es 40% de los hogares tienen acceso a servicios financieros. Esa es una agenda que es clave. Y atrás de esa agenda tiene que ver con la productividad, tener una fuerza laboral más empleable, digamos, por un lado, y por otro lado, tratar de tener unas normas menos, digamos, rígidas y más ad hoc a la realidad, digamos, del tejido empresarial nacional. Entonces, ese es un tema central. Pero lo que a veces impide eso es que tenemos un Estado disfuncional, un Estado que no da servicios de calidad y un servicio que es esencial y de hecho hoy día el Congreso sigue aprobando, digamos, perforaciones y cambios en el marco previsional que ha dejado a muchísimas personas, digamos, sin una pensión futura, lamentablemente, es que no tenemos una red de protección social efectiva. Entonces, esto pasa por, evidentemente, ver cómo se aumenta la cobertura, de tal manera que toda la población acceda a una pensión de calidad, acceda a un seguro de desempleo en caso de que pierda su trabajo, y una capa mínima. Y para tener esto se requiere aumentar los ingresos fiscales en el país. ¿Cómo aumentamos, Miguel? No solamente... Vamos a ir a una pausa para que culmine el punto, pero para empezar es cómo aumentamos esos ingresos fiscales. ¿Quién debe pagar más impuestos en el Perú? Volvemos tras la pausa. Estamos con el economista Miguel Castilla. Miguel, hay efectivamente cierto consenso sobre la necesidad de una cobertura social universal básica. Y eso es, en buena medida, creo yo, lo que explicaría, por ejemplo, los fracasos de las cuarentenas y demás. Es decir, no tener incentivos para poder quedarse en casa es lo que, en resumen, nos ha costado tantas vidas humanas. Y al mismo tiempo tenemos una presión tributaria en el orden del 14%, que es de las más bajas de la región, a pesar de que nuestro Producto Bruto Interno ha crecido pues, de manera importante. ¿Cómo hacer para ampliar esto? Usted estaba señalando eso, o sea, ¿cómo vamos a recaudar más? Se habla mucho de la evasión, de la elusión,
pero hay quienes dicen que eso es muy complicado, y por el otro lado hay quienes señalan que, bueno, quienes más plata tienen, más tienen que pagar. Y en tercer lugar está un elemento que usted describía, que es la altísima informalidad peruana, que incluso también es diferente y más intensa que en otros países. ¿Cómo armar ese rompecabezas tributario desde su perspectiva? Yo creo que hay como que algunos elementos que son claves porque se tiene que crecer para generar ingresos, digamos, tributarios. Si no se crece, básicamente no van a haber qué cosa recaudar, no hay qué cosa grabar, no hay rentas que grabar. Entonces, en nuestro caso, tenemos un problema de presión tributaria que es baja porque hay mucho incumplimiento tributario, como efectivamente decía. El 50% de las empresas no paga impuesto a la renta. Eso es una realidad. Y tenemos básicamente que un tercio, más de un tercio de los contribuyentes no paga IGB. Entonces, este incumplimiento tributario que hay también refleja la altísima informalidad de la economía y la tarea pasa por ampliar la base de contribuyentes. Entonces, esto tiene que ver con tener, digamos, un régimen más simple. Tenemos muchos regímenes tributarios que lo que impide es que las empresas crezcan, sino provoca que las empresas se queden de un tamaño determinado para quedarse en un régimen de baja imposición. Pagar impuestos no es fácil y tenemos muchas veces también mucha discrecionalidad por parte de la SUNAT, a cota, y que después el Tribunal Fiscal lo resuelva y son deudas tributarias que no se resuelven. Entonces yo creo que la tarea central es crecer, es sin duda tener una efectividad mayor en la lucha contra la evasión y la elusión, que es un fenómeno internacional. De hecho, los países ricos hoy en día están aumentando su esfuerzo por combatir la elusión y tener un sistema más progresivo. Vale decir que los que menos tienen paguen menos impuestos y los que más generan tributen más. Pero el punto central es que se tiene que crecer. Sin una economía que no crezca, digamos, es difícil generar ingresos públicos. El señor Castillo, a través del señor Franque, por ejemplo, ellos apuestan a incrementar la presión tributaria en torno al 14-15% que está en la actualidad en 4 puntos. Y ellos básicamente identifican 2 formas de llegar a esta meta que se acercaría un poquito más al promedio de la región. Uno es un combate mucho más fuerte a la evasión y la ilusión, que es un trabajo que toma mucho tiempo y de hecho se viene intentando hace ya mucho tiempo. Y lo otro es grabando a las mineras. Y es algo que se intentó hace 10 años, cuando habían precios elevados de los commodities, y captar esta sobreganancia. Ahora yo me pregunto si es que estos impuestos que se quieren grabar van a, digamos, hay espacio para, yo creo, aumentar la tasa impositiva, pero lo importante acá es no perder competitividad, porque los capitales que hoy día están en el país salen justamente si hay un cambio en las reglas del juego o si es que, digamos, se quiere apretar más y se imponen tasas confiscatorias. Entonces creo que justamente esta incertidumbre que aún hay, no solamente en la Asamblea Constituyente, sino cuáles van a ser las reglas del juego a nivel tributario, por ejemplo, es un factor importante que tiene que despejarse. Esta discusión ya la tuvimos hace 10 años, donde efectivamente se crearon nuevos impuestos para captar esta sobreganancia minera. Lo importante sería capaz cambiar algunos parámetros y hacerlo algo relativamente rápido y de mutuo entendimiento con el sector privado, porque si no, lo que podríamos someter al país es a demandas internacionales si es que se actúa de manera unilateral. Entonces yo creo que es un tema bastante importante que el siguiente gobierno va a tener que afrontar bien entrado, probablemente la administración, porque si quiere llevar adelante un plan de gasto expansivo, como lo ha anunciado en educación y salud, tendría que aprobar esto, digamos, el último trimestre del año y que esto se refleje en el proyecto de presupuesto que va a presentar al Congreso y discutirlo antes que acabe el año, ¿no? Para el año 22. Ahora, Estos son temas muy importantes que no requiere un cambio en la Constitución, justamente. Es cuestión de cambiar, digamos, plantear algo razonable en el cambio del marco tributario y tener que el Congreso que lo apruebe, porque acordémonos que los tributos los crea o los incrementa, digamos, el Congreso, no el Ejecutivo. Y ahí el consenso va a ser absolutamente fundamental. Bien. La izquierda parece tener mucha expectativa con respecto también a la recaudación con lo que tiene que ver con paraísos fiscales.
hay economistas que son un poquito más escépticos en torno a lo que realmente podrías cambiar al respecto. Y lo digo porque ahora mismo la administración demócrata en Estados Unidos está impulsando un impuesto corporativo, pues flat, ¿no? Plano, ¿no? Para quien tribute, no importa dónde, etc. O sea, parece haber una viada en ese sentido. ¿Es realmente relevante para un país como el Perú lo que puedes levantar de plata que está en paraísos fiscales? Yo creo que sí, porque nuestra legislación tributaria parte por gravar la renta universal. Vale decir, uno debe pagar impuestos sobre el ingreso que uno, digamos, genera en el país, así como fuera del país. Si uno tiene una inversión en un instrumento financiero o uno tiene un inmueble que alquila en otro país, tendría que declararlo y grabar sobre esos ingresos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno americano es justamente, y esto se aprobó recientemente el día de ayer, y hay una discusión a nivel de los países más ricos y en el marco de la OCDE, de fijar una tasa corporativa de 15% a nivel internacional, por un lado, y por el otro lado, hacer de que los países, que las empresas, especialmente las tecnológicas, paguen impuestos efectivamente donde ellas prestan los servicios que dan, y no en paraísos fiscales o en otros lugares que tienen menor imposición. Y esto, si es así, también obligarlas a pagar el diferencial con respecto a la tasa del 15% que ellos han calculado. Esto yo creo que es positivo, porque esto va a generar ingresos y va a hacer, digamos, que sea más progresivo, que sea más justo el sistema impositivo. Y de hecho, Estados Unidos está impulsando con mucha agresividad esta agenda. Entonces, ahora que estamos en una fase de reconstruir las cuentas fiscales, de darles servicios a los ciudadanos, tenemos que tener una base de financiamiento que sea sólida y no depender exclusivamente del endeudamiento. Pero un punto, Enrique, que quisiera yo mencionar, es que los ingresos es una parte de la ecuación, pero si tenemos un gasto público que sea deficiente, que haya alta rotación de autoridades y eso impida que haya proyectos que no tengan continuidad y que sean paralizados, o que haya corrupción, va a ser muy difícil motivar que estos ingresos fiscales efectivamente se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de la gente. Y es una de las grandes conclusiones que llegamos el día de ayer en la discusión que tuvimos. La política fiscal tiene un rol importante, pero es el Estado que tenemos, es la meritocracia que lo rige, que va a ser central. Y reitero, los cambios que se requieren en el país no pasan por cambiar la Constitución. Se tiene que mejorar la gestión y mejorar las instituciones para efectivamente lograr este mayor bienestar que creo que todos deseamos en el país. Y eso, Miguel, Luis Miguel, porque lo tenemos como Luis, es Luis Miguel Castilla, no se hace por decreto. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a tocar un punto que también tocó Waldo Mendoza del MEF ayer, que es la industrialización. Otro gran objetivo de la izquierda es industrializar el país. Y una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Mendoza ha dicho, oye, no hay que soñar con estas industrializaciones. Hay puntos medios, hay sectores que se pueden desarrollar, hay planeamiento que se puede impulsar. Regresamos después de la pausa. Miguel Castilla, exministro de Economía, necesidad de mayor recaudación, necesidad de un Estado más profesional que brinde mejores servicios para empezar salud, educación y digamos, esta base de cobertura social. En medio de ese esquema, que es complejo de todas maneras, hay un sueño de izquierda que es el de la industrialización, que va conectado con el tema de diversificación, que por supuesto el país tiene que seguir diversificándose, pero eso tiene un acentito antiminero de todas maneras, ¿no? O sea, entonces, claro, este objetivo de industrialización, ayer Waldo Mendoza dijo, oigan, no tenemos que soñar con un país industrializado porque el mundo también ha cambiado y probablemente las fortalezas del Perú residan en otras capacidades. Otras personas que están colaborando con Castillo, como el embajador Rodríguez Cuadros, me decía, bueno, pero puedes tener una industrialización ligera en determinados aspectos. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿O no vale ni siquiera la pena ingresar en esa área? Enrique, yo creo que lo más importante y los países que han crecido más y que son más ricos son los países que son más productivos.
Entonces uno puede ser productivo en recursos naturales o uno puede ser productivo en servicios o productivo en un sector industrial. Pero la economía del futuro es una economía de conocimiento, es una economía digital. Y lo más, digamos, inteligente para un país tan rico en recursos naturales como el nuestro es procurar una mayor diversificación justamente a partir de los sectores primarios, digamos, que uno puede crear a partir de la minería una industria metalmecánica, digamos, de servicios geológicos, donde se agrega mayor valor. Y esta agregación de valor usualmente va aparejada de mayores salarios a los trabajadores y eso, digamos, incrementa el bienestar de la gente de un país, la calidad de vida de un país. Entonces yo creo que esta idea de ser una economía primario exportadora, como dicen efectivamente los amigos de izquierda, digamos, se ha quedado un poco en el tiempo y se riñe con los cambios tecnológicos que han habido en el mundo. Somos una economía de servicios, más que nada. Y no importa, digamos, dónde se provee ese servicio. Hay call centers que están en la India o están en otras partes y dan un servicio, digamos, que uno ni siquiera sabe dónde está el usuario final. Y tenemos las plataformas tecnológicas que comentaba anteriormente, que hoy día son las que más crecen y generan riqueza. Entonces, creo que para un país como el nuestro, tenemos que aprovechar, digamos, los recursos naturales que Dios nos ha bendecido. Tenemos un mar riquísimo, tenemos una tierra que es fértil, un desierto que se ha vuelto, digamos, unas campiñas en los valles con la irrigación y la exportación, y tenemos los yacimientos de mina, digamos, más ricos del mundo y al ser un país polimetálico. Yo creo que a partir de eso se puede generar valor y empleo, digamos, indirecto y servicios asociados a eso. Yo creo que para esto el gobierno, digamos, y el MEF en particular, ha liderado un esfuerzo de crear mesas ejecutivas donde se trata de impulsar ciertos sectores quitando cuellos de botella en mesas de concertación público-privada. Es política industrial mucho más suave. No es de decir un gobierno, decir yo voy a hacer esta industria, esta otra industria, eso es un tema del pasado. Yo creo que hoy en día lo que se trata es aumentar la productividad, es sacar cuellos de botella. Y hay sectores como el forestal, como el acuícola, como el turismo, y creo que la pandemia nos abre la necesidad de acelerar la economía digital en la provisión de servicios de educación, de salud, conectividad, que es el mundo del futuro. Hay una cuarta revolución industrial en el mundo y no podemos dejar que esa ola nos pase por encima estando en discusiones que ya son del pasado. Entonces, creo que hay que aprovechar de manera inteligente lo que tenemos y agregarle valor y ser más productivos. De esa manera seremos más prósperos, Enrique. Sentido común por encima de todo. Gracias, Luis Miguel Castilla, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Importantísimas atingencias con respecto a nuestra economía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué les parece si cerramos esta semana de Cara a Cara no con una entrevista, sino con una oración? Probablemente las circunstancias lo justifican así. Y además se trata de una oración que pronuncian por la paz del país representantes del Consejo Interreligioso. Si personas de distintos credos pueden unirse precisamente en una plegaria para que este país encuentre la paz a todo nivel, por supuesto que los peruanos tenemos que seguir ese ejemplo en nuestro bicentenario. Los dejo con esto y sigan después de esta interesantísima oración con En Pared, Lucho Trizano, toda la información deportiva. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de oración por la paz. Un tiempo que estará a cargo del Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, que es un espacio de encuentro, de diálogo y fraternidad de las comunidades religiosas del Perú, que alienta, promueve y moviliza la acción por la justicia, la paz, la solidaridad, el cuidado de la creación y la promoción de los valores éticos y morales en nuestro país. Que este tiempo de oración nos sirva para reflexionar sobre la importancia de promover una cultura de paz, de justicia y de integridad. Respetar ideas diferentes a las mías, creencias, costumbres,
actividades, ideas, es activar el poder de tolerar. Energía maravillosa que desde nuestra conexión espiritual podemos abrazar en estos tiempos de dificultad. Tiempos en los que podemos estar sintiendo división entre nosotras, entre nosotros, peruanos y peruanas. Sin embargo, en momentos de paz y de silencio podemos recuperar esta energía, empezar a vernos como una sola familia. Nos conectamos con la fuente más sabia de amor puro, el sol de energía espiritual, nuestro Padre, nuestra Madre, la luz, para gracias a Él recargarnos con su energía, poder transformarnos y poder recoger todos estos aprendizajes que están viniendo a nosotros a través de las escenas que estamos viviendo, de los eventos externos, pero también de los internos. Nos conectamos con la energía de la tolerancia para amarnos y respetarnos, para cuidarnos. En el marco del bicentenario de la independencia del Perú, la comunidad budista Zen Sotoshu envía un mensaje de amor a todos los peruanos ofreciendo el incienso de la purificación. Para nosotros los budistas, el amor es el sentimiento con todos los seres, o sea, la compasión. Y en estos momentos de pandemia queremos desearle a todos los peruanos paz y armonía. Muchas gracias. Según los escritos bahá'ís, la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin veracidad, el progreso y el éxito son imposibles. Por ello, dejad que vuestros rostros se iluminen con la luz de la veracidad y la honradez, para que todos sepan que vuestra palabra, ya sea en negocios o placeres, es una palabra en la que se puede confiar y tener seguridad. Olvidaos de vosotros mismos y trabajad por todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia de Allah y las bendiciones sean con todos ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: oh gente, los hemos criado a partir de un hombre y de una mujer, de Adán y Eva, y los hemos constituido en pueblos y en tribus para que se conozcan unos a otros. Realmente, el mejor de ustedes ante Allah subhanahu wa ta'ala es el más piadoso. En verdad, Allah es omnisciente y está bien informado de todo. Por tanto, todos los grupos religiosos de la sociedad deben plantear este principio, el principio de la libertad, respetarlo y enseñarlo a nuestros hijos. No queremos ver a quienes ofenden a otros por su opinión política, religiosa o intelectual. Muchas gracias a ustedes. Oremos por la justicia. Padre Celestial, este grupo de tus hijos de diferentes confesiones de fe, pero con la misma intensidad y amor hacia ti, te suplicamos que puedas otorgarnos justicia. Permítenos salir de este momento, vencer la pandemia, llorar a nuestros muertos y los grandes desafíos que hemos vivido en esta época. Y en el horizonte que el sol resplandezca firmemente para que en justicia nuestros futuros gobernantes tengan la capacidad de mirarte, de mirar al pobre, al necesitado, de mirarse en un espejo y en justicia hacer las cosas que deben hacer. Permítenos a cada uno de nosotros hacer también lo que nos corresponde, nuestro rol, con nuestras rodillas, con nuestras súplicas, con la educación que le damos a nuestros hijos y con el cuidado
que otorgamos a las generaciones que vienen hacia adelante. Oh Señor, que bendices a los que te bendicen y santificas a los que confían en ti. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Conserva la plenitud de tu iglesia. Santifica a los que aman el esplendor de tu casa. Tú en retorno glorifícalos con tu poder divino y no nos abandones a nosotros, que en derecho confiamos en ti. Concede la paz a tu mundo, especialmente a nuestro Perú, a tus iglesias, a los sacerdotes, pastores, a nuestros gobernantes y a todo tu pueblo, porque toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto de ti, oh Padre de luces. A ti glorificamos, damos gracias y adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero elevar una oración por este país maravilloso que es el Perú, un país lleno de diversidad, tanto cultural, de razas, que podamos entender todos que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades y que debemos tener también los mismos derechos. Que eso nos haga unirnos, que podamos estar juntos para salir adelante. La igualdad es algo que Dios ha promovido desde que nos ha creado, porque Él no hace acepción de personas. Entendamos eso y pidámosle al Padre que nos fortalezca y nos ayude siempre. Amén. Oh Dios nuestro Padre, afirmamos tu reinado y presencia en nuestro Perú. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados que nos apartan de tu santa voluntad y nos desligan de nuestros prójimos. Intercedemos por los líderes de los partidos políticos, por las autoridades e instituciones que fortalecen la democracia en nuestro país, que escuchen la voz del pueblo, que respeten sus votos, cumplan sus funciones de acuerdo con la Constitución política y las leyes. Oramos en tu nombre. Amén. Señor Dios nuestro, en estos momentos de incertidumbre social y política, nosotras, mujeres y hombres de fe, unidos en oración desde nuestros diferentes credos, te pedimos por la dignidad de toda persona en nuestro país, especialmente los más vulnerables, para que sea respetada su libertad, sus derechos básicos a la educación, la salud, el trabajo, la vida digna, unida a la protección de la creación, en un desarrollo justo y sostenible que asegure para todas y todas un futuro digno. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Oremos por solidaridad en este tiempo. Oh Creador, nuestro país es grande y sin embargo nuestras sociedades son tan frágiles. Percibimos la necesidad de nuestros compatriotas y esas necesidades son grandes. Ayúdanos a proporcionar solidariamente los recursos para nuestros hermanos y hermanas agobiados por el sufrimiento causado por la pobreza y la indiferencia, para que todos los hijos e hijas de Dios puedan vivir con dignidad y en paz. Te lo pedimos todo por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Oremos al Señor para cultivar y dar testimonio de respeto, descubriendo en el prójimo, él y ella, lo bueno, lo positivo. Libéranos, Señor, de las cadenas de nuestros egoísmos y así reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de mi hermano y hermana, junto con todos sus derechos, aceptándolos tal y como son y no solo como yo quisiera que sean. En todo, con la libertad, Señor, que implica el respeto de la libertad del otro. Señor, al celebrar nuestro bicentenario, seamos respetuosos unos con otros en una balanceada vivencia comunitaria. Amén. Señor, te damos gracias porque a través de Jesús hemos tenido este encuentro contigo. Jesús ha sido el mediador entre tú y nosotros y a través de la persona de Jesús hemos podido encontrarnos contigo, Señor, y tener la oportunidad de participar de una nueva vida. Señor, te pedimos desde nuestras iglesias
cristianas evangélicas, Señor, basados en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder extender ese encuentro que hemos tenido contigo, también, Señor, con otros compatriotas peruanos, peruanas, que vivimos estos tiempos tan difíciles, Señor. Ayúdanos a tener un encuentro, un punto en común, que sea Jesús primeramente quien nos une, y de ahí, Señor, aprendamos a través de tu Espíritu Santo a poder caminar juntos para poder salir adelante en estas situaciones tan difíciles que nos toca vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Lucas 11:17, una familia dividida por peleas se desintegra. El Perú hoy es una gran familia lamentablemente dividida y en pleitos. Corremos el riesgo entonces de desintegrarnos. Pero hay algo que termina con la división, se llama el acuerdo. Para llegar al acuerdo, a esta relación de armonía y de paz que todos los peruanos anhelamos, se necesita que todas las partes dispongan su mejor ánimo al diálogo, no a la imposición fraudulenta, no a la violencia, sino a escucharnos unos a otros. Necesitamos las autoridades y todos los peruanos procurar urgentemente la paz entre los peruanos. Le pedimos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos ayude en esta causa. Los peruanos tenemos cuentas pendientes con nuestra historia, pero fundamentalmente con nosotros mismos. Reconciliarnos no es seguramente la única, pero tampoco se trata de la menos importante. Los hijos de este país debemos ser capaces de mirarnos a la cara, a los ojos y al corazón y aceptar la diversidad del otro, tal como desearíamos que aquellos que son, se ven y piensan diferente nos acepten a nosotros, sin soberbia, sin prejuicios, con respeto, con humildad y con tolerancia. Porque a ese ser respetuoso, humilde y tolerante se lo puede sintetizar en una sola palabra: patriotismo. Que Dios bendiga al Perú. La Biblia nos habla de la esperanza. En el Salmo 9:18 nos dice: porque para siempre no será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Es una palabra de aliento en medio de esta larga pandemia que nos ha dejado a muchas personas sin empleo, sin recursos necesarios para la supervivencia. Y la situación se complica por la actual coyuntura que estamos viviendo. Atravesar el país en un país dividido a causa del resultado de la segunda vuelta electoral. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. Por esta razón, elevamos nuestra plegaria a Dios para que nos dé su paciencia, confiados en esa esperanza divina que procede del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, un llamado a nuestros compatriotas a tener esta esperanza en el Dios Creador, en el Dios que nos sustenta, en el Dios que nos protege. Muchas gracias. Nos recuerda constantemente el Papa Francisco: todos somos hermanos. Y en esta hora difícil debemos manifestar esos sentimientos de unión, de concordia, que no entre a nuestro corazón los odios, las rencillas, las discordias. Esta es la patria que nos regaron nuestros mayores y hay que construirla buscando el bien común. Por eso en nuestras comunidades de fe hemos elevado nuestra plegaria para que la patria se reconcilie, para que todos nos sintamos hermanos. En la expresión de San Agustín, qué maravillosa la plegaria,
es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Que Él nos escuche para que bendiga este Perú que amamos, donde todos los hijos somos hermanos. La palabra de Dios nos dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. Hoy día nos reunimos las comunidades de fe del Consejo Interreligioso para clamar por la paz. La paz es don de Dios y tarea nuestra. Pedimos la paz en este Perú bicentenario para que sea un espacio de justicia y de dignidad para todos y para todas. En esta tierra santa, tierra de sabiduría ancestral, tierra de espiritualidades, hoy día es fundamental que todos unamos nuestras fuerzas, nuestras esperanzas para construir este Perú de paz.